hemorrágico o una MAV. ¿Sí? MAV, malformación arteriovenosa. ¿Está bien? Hasta ahí estamos con cerebro, eso sería lo más grosero de resumir la clase pasada. Ahora vamos a ver con los distintos protocolos que hay en la cabeza, ¿sí? Todavía no cambiamos de región, seguimos en la cabeza. Díganme ahí si ustedes están viendo la pantalla. Yo ya estoy compartiendo el PowerPoint. ¿Sí? Si alguno no está... Vamos a hacer al revés, pues siempre el que puede llegar a tener problemas puede ser menos, ¿sí? El que no vea la pantalla me avisa para que o comparto de nuevo o vamos viendo qué pasa. Hasta ahora no hay ninguna queja. Les recuerdo a los que están en computadora, si alguno está en computadora en vez de en teléfono, que para hablar, en vez de buscar de desactivar el teléfono, con solo apretar la barra espaciadora se transforma en audición y cuando sueltan la barra vuelven a quedar en silencio, ¿sí? Y los del teléfono tienen que habilitarlo directamente. Bueno. Esperen que no quiere transformarse todo en pantalla. Ahí. Así aprovechamos más la imagen, ¿sí? El formato que tenemos. Bueno, vamos a ver ahora. Macizo craneofacial, silla turca, o región celular, como quieran, las dos es lo mismo, y órbitas, ¿sí? Son 3 estudios de la cabeza o de la región de la cabeza que podemos llegar a encontrarnos en el pedido médico. Esperen que voy a bajar mi celular para que no haga ruido, porque lindo sería que yo sea la primera en molestar. ¿Está? Bueno. Puse acá una pequeña imagen como recordatorio. Antes de avanzar con el PowerPoint, voy a explicar algo. En tomografía nosotros podemos estudiar, hay 2 formas de que venga un pedido que es como parecido, y que para los médicos es lo mismo, ¿sí? Y nosotros sí tenemos que tener bien diferenciado. Una cosa es que la tomografía diga TAC de senos paranasales, y otra cosa es que diga TAC de macizo craneofacial, ¿sí? Cuando hablamos de senos paranasales, hablamos de lo que está mostrando esta diapo, justamente de el seno esfenoidal, el seno etmoidal, los senos maxilares y los senos frontales. Cuando se pide normalmente una tomografía de senos paranasales, es porque están buscando, por lo general, un foco infeccioso. ¿A qué se refiere esto? Por lo general son pacientes internados, pacientes neutropénicos, pacientes que están buscando un proceso infeccioso respiratorio alto, porque ese paciente comenzó con fiebre. ¿Sí? Normalmente es cuando dice tomografía de senos paranasales. En ese caso vamos a trabajar con una ventana de partes blandas, ¿sí? Porque buscan todo lo blando y todo lo infeccioso. Ahora, si la tomografía dice tomografía de macizo craneofacial, la vamos a trabajar en ventana ósea, y por lo general este pedido viene o por un traumatismo anterior o por un traumatismo actual, ¿sí? Un paciente traumatizado, o por el servicio de otorrinolaringología, y tiene que ver con mediciones, con la sinusitis, con distintos crecimientos dentro de la cara. ¿Está bien? Lo más importante es que si yo voy a estudiar senos paranasales, mi adquisición tiene que incluir el seno frontal completo y hasta el paladar duro, porque de esa forma yo ya tengo todos los senos incluidos. En cambio, cuando hablamos de macizo craneofacial, tengo que estar por arriba del seno frontal, obviamente tiene que estar completo. Si agarro el reparo posterior, tiene que estar toda la rama del maxilar inferior, no es lo mismo seno esfenoidal que rama completa del maxilar. Y en el límite inferior tiene que estar el mentón, ¿sí? O la rama horizontal del maxilar completa. O sea que dijimos que antes era paladar duro, ahora es completo el maxilar. Y va a estar en ventana ósea. Bueno, para que no nos olvidemos, en esto que es una cara, un cráneo, como quieran llamarlo, tenemos los senos frontales, que son 2 y están en el hueso frontal de la cabeza, que es uno solo. Los senos etmoidales, que suelen estar a los lados y detrás de la nariz. Los senos maxilares, que son dentro del hueso maxilar, son 2 también. Y el
seno esfenoidal que está en el cuerpo del hueso esfenoidal, ¿sí? Esto es una reconstrucción 3D con luminiscencia, donde van a ver que en tono rosado están los senos, las áreas neumatizadas, y en un tono más verdoso está el resto de la cara, como para tener una ubicación. Esto que vemos acá es el techo de la órbita de un lado, el techo de la otra, y lo que vemos detrás es el peñasco, ¿sí? Que tiene partes como, voy a decir, burbujas, porque tiene que ver con las partes aéreas que tiene el peñasco. Recuerden que dentro del peñasco está el CAI. Esto es un corte totalmente sagital medial, ¿sí? De un cráneo, donde podemos ver el seno frontal, ¿sí? Estos son los huesos propios, los huesos de la nariz, esta es la parte cartilaginosa de la nariz, ¿sí? Vemos los cornetes, ¿sí? El seno esfenoidal, miren bien esta imagen porque después va a servir para la siguiente clase también. Este es el hueso esfenoide del cuerpo, acá está el seno esfenoidal, y el seno esfenoidal es la base o el piso de la silla turca, que es donde vamos a encontrar la hipófisis, ¿sí? Esta es la región de las coanas, paladar duro, ¿sí? Paladar blando, la lengua, algunos dientes que se ven, C2, C1, ¿sí? Esta es la parte que es bulbo y médula, ¿está? Pero si cortamos sagitalmente, vamos a ver el seno frontal, los cornetes, seno esfenoidal, ¿sí? Esto es la fosa anterior, lo que tenemos acá es cerebro, lóbulo frontal, silla turca, y dentro tenemos la hipófisis. Esto que tenemos acá son los meatos, son las comunicaciones, todos los senos están comunicados, ¿sí? El seno frontal se comunica con el cornete superior, y a su vez el seno superior se comunica por otro meato con el seno esfenoidal. ¿Cuál es el protocolo base del macizo craneofacial? El macizo craneofacial se fotografía, ¿sí? Se postprocesa y se obtienen imágenes en los 3 planos: axial, coronal y sagital. Es una de las pocas regiones que nosotros hacemos imágenes en los 3 planos, ¿sí? Cuando hagamos el fotografiado, el axial va a iniciar en la sínfisis mentoniana, por eso dije que tiene que estar completo el maxilar inferior, y va a finalizar por encima de los senos frontales. Los senos frontales son totalmente diferentes entre todas las personas. Es otro de los métodos de identificación de cuerpos. No solamente las huellas dactilares son únicas, sino que los senos frontales también. Cuando procesemos el plano coronal, va a estar incluido el cabum, ¿sí? Las coanas, esto va a hacer que el seno esfenoidal esté completo, ¿sí? Y va a finalizar en los huesos propios, los de la nariz. Y el plano sagital va a ir de lado a lado, de derecha a izquierda, ¿sí? Y tenemos que estar completo el seno maxilar derecho y el seno maxilar izquierdo. Siempre se debe rotular la derecha. En esa primera imagen del lado derecho tenemos que escribir derecha, para que se sepa que ese es el seno maxilar derecho. Si trabajamos en un tomógrafo, van a ver que a partir de ahora todo dice adquisición y fotografiado. ¿Por qué? Si trabajamos en un tomógrafo secuencial, convencional, o si nuestro multicorte se rompió, pero sí podemos hacer adquisiciones convencionales, la adquisición va a ser de 5 milímetros por 7 de intervalo. Cuando trabajamos en tomografía multicorte, el fotografiado, ese postproceso, esas imágenes que guardamos, van a tener 5 milímetros de espesor por 7 de intervalo. El espesor es lo que le da la profundidad al voxel, ¿sí? Quiere decir que ese píxel nos está representando los grises de atenuación de 5 milímetros de espesor del voxel. Y se va a hacer todo en ventana ósea. Para que el macizo se pueda adquirir y tener una buena definición en ventana ósea, va a tener un filtro duro, ¿sí? Y la adquisición de ese paquete va a ser con ventana ósea. Cosa que la diferencia estaba que en un
macizo cráneo, en un senos paranasales, lo adquiríamos con una ventana de partes blandas, una ventana soft, con filtro soft. Una vez que hacemos nuestro Scout View, ¿se acuerdan que cuando hicimos cerebro ya les dije, todas las regiones de la cabeza se posicionan exactamente igual que el cerebro? Va en el cabezal, siempre tratando de que el paladar duro nos quede perpendicular a la camilla, ¿sí? Esto es exactamente igual y se hacen los dos Scout View. ¿Cuáles van a ser nuestro reparo? El límite inferior va a ser la sínfisis mentoniana, el mentón, brutamente la pera, y nuestro límite superior va a ser por arriba de los senos frontales. De esta forma tengo todo el macizo cráneo facial incluido. Corte a corte, de 5 milímetros de espesor cada corte, de 7 de intervalo, ¿sí? En cada fotografía que estoy tomando tengo una parte que no veo, ¿sí? Cuando trabajamos en secuencial, había regiones que no teníamos imagen porque no había adquisición de eso. Una vez que trabajamos con multicorte, lo que nosotros colocamos es un rectángulo, un cuadrado que nos está indicando un cono de adquisición, y vamos a ver que nos quede el mentón incluido y que nos quede por arriba del seno frontal. También la rama vertical del maxilar inferior tiene que estar incluida, porque es macizo cráneo facial, ¿sí? Lo mismo que en un accidente utilizaríamos en radiología convencional una váter, ¿sí? Todos los huesos de la cara. Cuando trabajábamos en los secuenciales, para realizar los coronales, teníamos que invertir al paciente. O lo poníamos en posición prona, cosa de que la cabeza, los planos coronales quedaran correspondientes con el gantry, o tipo posición de Hills, ¿sí? Esto se imaginan que solamente alguien joven y fresco puede hacerlo. Algún adulto no lo hacía. Y cuando trabajábamos en tomógrafos corte a corte, no se realizaban sagitales, ¿sí? Los planos sagitales vinieron con el tomógrafo helicoidal y multicorte. ¿Está? Siempre tenemos que hacer coincidir, una vez que el paciente está en la camilla, el plano sagital con el medio del paciente, el plano axial siempre correspondiéndose con los ojos, y el plano coronal pasar por la mitad de la cabeza, en este caso sería la altura de los ojos. Repito, en tomografía multicorte hacemos una adquisición volumétrica de toda la región de la cara y luego procesamos esos planos. Los cortes axiales son como estos que están acá, no puse toda una tomografía, sino que en distintas alturas. En este primer corte lo que estamos viendo, esto bien negro, ¿sí? Que estoy señalando con él. Ustedes ven el cursor que yo uso para señalar, ¿no? Ah, perdón, porque en otra plataforma no, tengo que usar un puntero. Bueno, mi flechita está marcando los senos maxilares, y fíjense que están bien negros, tan negros como el aire que está por fuera. Esto es importante, porque esto es aire que no tiene intercambio gaseoso. Ya cuando veamos pulmón van a ver la diferencia. Y estos senos están limpios. Sin embargo, los etmoidales, los de la nariz y los cornetes, fíjense que no tengo aire, tengo muy poquita zona de aire, porque estos cornetes están congestionados, están edematizados, entonces veo más zonas de gris. Y esto que ven acá en el medio, que tiene una curva, ¿sí? Es el tabique nasal. En este caso está desviado. Y los huesos propios, si se fijan, están fracturados. ¿Sí? Esto es por traumatismo, este corte. Este paciente fue por traumatismo. Este es un corte que está a la altura del paladar prácticamente, de la arcada dentaria superior. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá a los lados es la rama vertical del maxilar inferior, que la estoy cortando de forma axial. Es más, este redondito que ven acá es el canal nervioso, ¿sí? del nervio dentario inferior. Pero bueno, vemos parte de los dientes, ¿sí? Este corte está en otra región y también estamos viendo cómo se empieza a ver la parte de las coanas. Fíjense que también hay aire. Si este paciente tuviese, por ejemplo, sinusitis o pólipos, no veríamos todo negro. Es más, en este corte, si ven, hay como un pequeño nivel, eso es mucosidad dentro del seno. ¿Sí? ¿Lo ven acá del lado izquierdo?
Siempre que miremos una tomografía, ustedes están de frente a la imagen, esta es la derecha del paciente y esta es la izquierda del paciente. Piensen que esto se cortó axial la cabeza y yo estoy viendo al paciente siempre desde los pies. Por eso esta es la derecha y esta es la izquierda. ¿Sí? Estas porque son más imágenes recortadas, porque aparte para que no salga el apellido y nombre del paciente y todos los chiches, igual las placas siempre están rotuladas, va a decir R y L. Va a decir A de anterior y P de posterior. Importantísimo. En cualquier tomografía, cuando ustedes cargan los datos en los equipos, es importante ver en qué posición figura el paciente en el equipo. Porque yo lo puedo acostar de muchas maneras en la camilla, pero le tengo que decir al tomógrafo en qué posición lo acosté. Si de cúbito supino, si de cúbito prono, si de cúbito lateral. Si es de cúbito lateral, porque el paciente no puede moverse, le tengo que decir si es de cúbito lateral derecho o si es de cúbito lateral izquierdo. ¿Sí? También le tengo que decir al equipo si el paciente está con la cabeza hacia el gantry o si está con los pies hacia el gantry. Si yo todas esas indicaciones antes de empezar un estudio, cuando cargo de los datos, se las doy al equipo, después haga lo que haga, el equipo siempre me va a marcar la derecha, la izquierda, el adelante y el atrás, el anterior y el posterior. ¿Sí? El AP, el right y el left. Cualquiera que recibe una tomografía, una imagen, va a saber cuál es la derecha del paciente y cuál es la izquierda. ¿Está? Quedamos hasta ahí. Pueden hacer ahora alguna manito o algo como para saber que todo esto que hablé alguien lo escuchó. Si pueden. ¿Mm? Bien, ahí encontré unos cuantos deditos. Les agradezco, ¿eh? Sigo. Un minuto voy a tomar agua porque se me seca la lengua. Estos son cortes coronales del macizo. ¿Sí? Y acá podemos ver bien la apófisis cristagali, ¿sí? Los senos a los lados, el engrosamiento de la zona de la nariz, esto es el fondo de la nariz. Esto comienza a verse los senos maxilares, esto es hueso maxilar superior. Esto es el techo de la órbita, o sea que esto que yo señalo así, PIC, es el frontal, ¿no? Y son cortes coronales. Este también es un corte coronal, pero fíjense como el hueso perdió su estructura, no se diferencia uno de otro porque acá hay un tumor en la zona frontal. ¿Sí? Este es un cortecito más atrás que este, más hacia la nuca del paciente, donde estoy viendo el hueso esfenoidal, el seno esfenoidal, las coanas, derecha e izquierda. En esta imagen acá sí se ve que está la R y la L, derecha, izquierda, ¿sí? Las coanas, estas son las apófisis del esfenoides, las alas del esfenoides, comienzo a ver un poquitito del maxilar inferior, ¿sí? Esto es la lengua, y esto es el resto de la boca que contiene aire, por eso se ve negro, ¿sí? En este caso el seno esfenoidal está limpio, porque está negro, ¿sí? Tiene solamente aire. Cuando un paciente tiene un proceso infeccioso que puede ser o mocos, ¿sí? O un pólipo, las zonas que tienen aire se dice que no están neumatizados los senos, ¿sí? Están con contenido. Acá les puse una imagen con los nombres, ¿sí? Los senos etmoidales. Miren, esta es la línea media, ¿sí? Donde está el tabique nasal, también tiene una pequeña desviación. Se ven bien los cornetes, y los cornetes están inflamados, ¿sí? Esto que vemos acá es la órbita, ¿sí? Lo que pasa es que todo esto está en ventana ósea, ¿sí? Si se fijan, acá están los músculos, el nervio óptico, pero bueno, seguimos con la parte de macizo, ¿sí? Esto sería el zigoma, hueso maxilar. Acuérdense que el seno maxilar, ¿sí? El techo del seno maxilar es el piso de la órbita, y fíjense qué finita es la pared de la órbita, y la pared interna de la órbita es muy, muy finita, ¿sí? No hay hueso, es laminar el hueso. Cualquier proceso infeccioso, esto todo se comunica rápido. Acá les puse distintas imágenes con los nombres, ¿sí? Las apófisis clinoides, acuérdense que la silla turca tiene 2 apófisis clinoides anteriores y 2 posteriores, que es donde se va a apoyar la tienda del cerebelo, la tienda de la hipófisis.
¿sí? Entonces, esa es la zona. El seno esfenoidal, que en este caso tiene un tabique, está dentro de las posibilidades, no siempre es un solo seno, un solo cavidad, puede tener tabiques como en este caso, ¿sí? Esto todo es hueso esfenoidal, las alas, le puse los reparos. Esto es un seno frontal gigante. El seno frontal lo habrán visto en los senos cuando hacen el frontonazo placa, muchas veces está tabicado, tiene varias paredes, pero bueno, está limpio en este caso, esto es un corte axial, ¿sí? Seno frontal. Acá vemos bien como esa imagen que les puse anatómico de un corte bien sagital. Estos son los huesos propios, seno frontal, seno esfenoidal, clinoides posteriores se ven ahí muy poquitito y esto sería el piso de la silla turca, ¿sí? Esta rampa que vemos acá es el clivus, ¿sí? Para que se vayan ubicando anatómicamente en las imágenes. Por el clivus, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a encontrar la arteria basilar? Que es por donde viene del cuello, va a entrar por el agujero magno pegadita al clivus y va a subir. ¿Se acuerdan? Lo nombré cuando hicimos cerebro. Bueno, este es un corte coronal, y esto que asoman acá son las ramas verticales del seno maxilar inferior. Acá les puse más cortes para que puedan estudiar mejor todavía, ¿sí? La lámina papirácea, que les dije que es la pared interna de la órbita de un lado y el otro, está en conexión directa con el seno esfenoidal, fíjense que es lámina, no es hueso, la apófisis cristalalis, techo de la órbita, se ve el cornete medio, se ve el cornete inferior, acá hay más zonas de aire, el cornete no está tan inflamado, se ve el tabique nasal, que tiene una pequeña desviación. Les cuento que la mayoría tiene desviado el cornete, ¿sí? A no ser que venga por traumatismo de piña, en que va a estar fracturado, pero en general poca gente lo tiene derechito el cornete, siempre hay alguna pequeña desviación. El continuador, ahorita acá se estaría viendo el globo ocular, ¿sí? Ven que en esto también. Las centillas etmoidales, acuérdense que por las etmoidales van a pasar las terminaciones nerviosas del bulbo respiratorio. Por eso, si tenemos congestión, no olemos, porque los mocos no permiten que las fibrillas del bulbo puedan libremente recibir los fragmentos que emanan el olor de cualquier objeto que estemos oliendo, ¿no? Bueno, otro cortecito un poco más, donde están bien dibujados los meatos, el infundíbulo. Y acá les puse algunas imágenes patológicas como para que puedan diferenciar. Fíjense lo que pasa en este caso, este proceso infeccioso, que estamos hablando de una sinusitis, algo que debería ser tan simple. Si no se ataca enseguida, la sinusitis puede romper la lámina papirácea y esa infección ya entraría en el ojo, ¿sí? Ese hueso, ya les digo, es muy, muy finito. Así estamos viendo nosotros ese tumor, ese proceso que está avanzando en el corte axial. Y aquí debajo les puse, solamente para que tengan una idea, son de resonancia, cómo se vería en resonancia la misma imagen. Se ve bien el globo ocular y se ve bien cómo el proceso rompió la lámina y está entrando en la órbita. Acá tenemos otro donde hay un tumor óseo, cambio totalmente, esto no está invadiendo nada, pero es un tumor óseo benigno, lo que pasa es que es muy invasivo y crece para todos lados y empieza a hacer deformaciones en la cara y todos los chiches, y bueno, se da bastante. Son distintas formas de los procesos por los cuales nos pueden pedir una tomografía. Este está limpito, fíjense qué bien se ven los senos esfenoidales, totalmente limpios, ¿sí? Los senos etmoidales, cerca de acá van a estar los lagrimales. Acá vemos unos senos frontales que son diferentes, fíjense cómo van para arriba, pero bueno, fíjense tabique nasal que también está desviadito, también son muy finas las paredes que separan un tabique del otro. Fíjense la diferencia entre un seno neumatizado y un seno que no, ¿sí? Este seno tiene todo contenido, está totalmente tapado, y este está totalmente libre. Ahora fíjense que la misma zona, si lo paso una ventana de partes blandas, ese proceso que tiene el seno también tiene una parte que está calcificada. Lo que es contenido está isodenso, es gris, lo que está calcificado es bien hiperdenso, como el resto de las estructuras óseas.
¿sí? Puse unas cuantas imágenes como para que puedan ver cosas que pueden encontrar. En esta imagen de acá arriba, esperen porque a mí me sale ahí. Este es un proceso que ingresó en la órbita, ¿sí? Está provocando hasta que ese proceso, el ojo se salga. Fíjense que la línea que trazamos desde la arcada cigomática hasta la nariz, el ojo tiene un tercio afuera y en este caso hay medio ojo, medio globo ocular por fuera. En ese mismo paciente, si lo vemos de frente, fíjense que hay hasta una burbuja de aire dentro de la órbita, eso está empujando el globo ocular. Y así lo veríamos en resonancia, ¿tá? Como para que tengan una idea de cómo se ven las estructuras de un lado y del otro. Esta es otra tomografía, estos son cortes axiales, estos son cortes coronales. Fíjense que en este corte axial parecen estar limpios los senos y sin embargo en el coronal estamos viendo que tiene contenido, tiene mucosidad. Ese contenido también se está mezclando por el meato medio que les mostré hoy en la primera parte, con toda la parte de la nariz y las áreas respiratorias altas. Esto es un tumor dentro del seno frontal. Se ven ambos. Esto es otro tipo de tumor benigno, pero de gran crecimiento, que ya agarró todo lo que es el maxilar y la zona de la nariz. En realidad no es que entre tanto en la patología en sí, sino cómo podemos encontrar que las estructuras se deformen, ¿sí? Nosotros no sabemos si es tumor, si es infeccioso, ni es necesario que ustedes de entrada lo sepan, pero sí, si lo miran, notan enseguida que la anatomía está diferente, ¿sí? Este es un corte sagital de ese mismo seno, fíjense que no hay nada de aire, está totalmente con contenido, y ese contenido tiene partes calcificadas, ¿sí? Esto es la órbita vista sagitalmente, como para que se ubiquen anatómicamente. Que la imagen no es muy buena, pero porque no encontré ahora, tengo que buscar de mi archivo que no lo tenía a mano. Esto es lo que también nos piden, esto es un pediátrico, y esto es un paladar hendido. ¿Ven que no está continuo? Eso es, miren los chiquitos cuando, por ahí conocen más el labio leporino, que nacen con el labio partido, que no se cerró. Bueno, el labio leporino tiene distintos grados, el labio leporino es lo que queda afuera y estamos hablando de partes blandas, pero muchas veces el labio leporino va acompañado de un paladar que tampoco cerró. Y hay comunicación entre la boca y la nariz, o sea que ese chiquito para alimentarse tiene muchísimas complicaciones y van a cirugía. Entonces lo vemos de frente, no tengo cerrado el paladar, hay comunicación entre la nariz y la cavidad bucal, esto es en un corte axial, ¿sí? Hay comunicación directa. Hasta ahí vimos todo lo que es macizo, ¿sí? Recuerden siempre que trabajamos en un equipo multicorte, cuando postprocesamos ese paquete de datos que adquirimos del macizo craneofacial, tenemos que hacerlo en los 3 planos, axiales, coronales y sagitales. Los axiales tienen que tener la sínfisis mentoniana completa hasta por arriba de los senos frontales. Cuando hablamos de cortes coronales, tenemos que estar incluido el seno esfenoidal hasta los huesos propios de la nariz, y si hablamos de plano sagital, van a ser paralelos a la línea media del cuerpo y tienen que tener completo el seno maxilar derecho y el seno maxilar izquierdo, y si lo que estamos haciendo es por traumatismo, tenemos que tener completa la mandíbula, ¿sí? Porque puede haber fracturas de mandíbula. ¿Está? Quedamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Va quedando clarito? ¿Más o menos? ¿Mm? Sí, profe, se entiende bien. ¿Sí? Si el paciente viene porque es un accidentado, que es un politrauma, va a pasar que nos van a pedir una PANTAC. ¿Sí? Una PANTAC es cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis. ¿Cuándo ocurre que nos pidan una PANTAC? Normalmente cuando el paciente está inconsciente, ¿sí? Tuvo un accidente grosero, un accidente de la vía pública o laboral o lo que fuera, el paciente ingresa inconsciente. Entonces, como no se le puede hacer la entrevista al médico en la guardia, si el paciente está inconsciente nos van a pedir todo. Entonces, ¿qué va a pasar? En cerebro vamos a buscar sangre, fractura de cráneo. Si hay fractura de cráneo, vamos a buscar dónde está la sangre. El cuello, ¿para qué se hace? Para ver las cervicales, obviamente.
Y el resto de la cabeza vamos a hacer los macizos, todo dentro de la misma adquisición bastardada. Lo que voy cambiando son las ventanas y el postprocesado de ese volumen, porque puede haber fracturas de cara. Si el accidente, por ejemplo, es de moto y no llevaba casco y voló, muy probablemente tenga huesos de la cara roto, haya perdido dientes. Si es un accidente de auto colectivo, si el cuerpo salió expulsado, puede golpear con el parabrisas, puede golpear contra otro objeto, los que van en bicicleta que no llevan casco. En ese caso vamos a hacer siempre las adquisiciones de partes blandas, el volumen que se adquiera va a ser de partes blandas y va a tener una segunda reconstrucción, no adquisición, reconstrucción con ventana ósea y filtros para ver todas las fracturas. Entonces, con un solo barrido, luego empezamos a trabajar ese volumen y lo vamos procesando según las necesidades de la región que estamos trabajando. En este caso, las adquisiciones son grandes. Si bien vamos a buscar la fractura de peñasco, por ejemplo, que se hace, fractura de peñasco hay cuando es un accidente de alto impacto. Por lo general es un cuerpo que voló o cayó de mucha altura y golpeó contra el piso, contra el cemento, ¿sí? Para que se fracture el peñasco. Pero no lo hacemos con un protocolo de oído que es súper fino, lo hacemos en todo ese mismo paquete porque se está buscando lo grosero para ese accidentado. Para que el paciente siga inconsciente y realmente tiene que ir a quirófano a que solucionen algo, o si va a ir a una terapia, o si tiene que quedar esperando. Pero siempre, dependiendo por qué nos están pidiendo ese estudio, nosotros tenemos que observar que en esas imágenes que postprocesamos, no perder ninguno de esos datos. Si el paciente viene por un proceso odontógeno, ¿sí? O sea, una muela que se infectó, eso, los dientes vieron que están en bastante comunicación con el seno maxilar. Si hay un proceso infeccioso en una muela, en una raíz dentaria o en un diente, ese proceso va a hacer que se rompa el huesito y ya vamos a tener un proceso infeccioso en los maxilares y ahí en el resto de la cara. Y como todo esto está todo comunicado, podemos tener una infección en el ojo y perder el globo ocular, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que leer bien por qué nos piden el estudio, para que en nuestro postprocesado, en esas imágenes que nosotros vamos a entregar, ya sea en una placa o en un CD, esté la información que se busca. Yo para todo les dije cómo se posiciona el paciente en la camilla, pero si el paciente viene de terapia y está inconsciente, o viene entubado, o viene de un accidente y está en una tabla, yo es muy difícil que pueda hacer coincidir los planos con el equipo, ¿sí? En ese caso el paciente como está, se pone en la camilla y se barre, se escanea. Y después nosotros trabajamos los planos para lograr que esas imágenes queden en condiciones. Entonces, cuando se trabajaba con placa, nosotros adquiríamos un volumen y luego preparábamos 60 imágenes, 70 imágenes o las que fueren para meterlas en una placa. Hoy día se está trabajando mucho con el CD, o se está trabajando con la placa de papel, donde se hace lo que se llama una placa resumen, y después las imágenes van en el CD. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Hay lugares donde te dicen, bueno, metele el volumen y listo. Yo, discúlpenme, con mis años de tomografía peleo contra que metan el volumen y nada más. ¿Por qué? Porque el médico que va a recibir ese volumen no es radiólogo, entonces no tiene por qué ponerse a procesar ese volumen para ver lo que pidió. Nosotros tenemos que procesar esas imágenes igual que si fueran una placa y le meto esas 60 imágenes en un CD. Entonces, si el paciente quedó torcido en la camilla cuando yo lo puse, por lo que fuere, el paciente estaba así, el volumen también va a estar así, pero yo tengo las herramientas para que mi imagen quede en cortes axiales y en cortes coronales. Entonces, esas imágenes que se transformaron en fotos, ya no son datos, tienen que coincidir con los planos, para que el que recibe vea esas imágenes. ¿Se entiende esto? Porque ahora estamos en un proceso que no puedo explicar si lo ponen en una placa es de una forma, si lo ponen en CD, ¿sí? Cada centro trabaja de una forma diferente. Las placas, el acetato, es muy caro, muy chicos, ¿sí? Lo que vale, para que se den una idea, lo que vale una placa, que solamente un cerebro entra en una placa, todos los demás estudios hay que usar muchas, pero lo que vale una placa, se compran 100 CD. ¿Se entiende? Y en un CD va un estudio de cuerpo entero. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? No se hace más placa.
porque para el lugar es mucho gasto, no importa si es privado o público, porque si es público, para el Estado es carísimo comprar placas, y si es para un privado, vieron que siempre están buscando de pagarle bien al radiólogo y no gastar en placas, digamos, ¿no? Entonces se está usando mucho el CD, y en algunos lugares, ya ni siquiera el CD. Si uno donde se está atendiendo, atiende el clínico y te mandaron a hacer la tomografía, dice, no se preocupe, el médico lo ve por sistema. Y el médico recibe esas imágenes y nosotros ni las vemos, ni las tenemos, ni más nada. ¿Mm? Eso se está utilizando cada vez más. Pero nosotros tenemos que procesar esas imágenes. Por eso yo pongo ahí fotografiado, cuando les pongo en las diapos, cómo lo presentamos. Me refiero a cómo se presenta ese estudio. En el caso de un macizo, si yo represento los 3 planos, voy a hacer, para que se mantengan esos parámetros de 5 cada 7, 20 imágenes de cada plano. O sea que voy a tener 60 imágenes. Eso es lo mínimo que tiene que tener un CD, o lo que tiene que tener el link que va a recibir el médico, de imágenes para ver de ese paciente. ¿Sí? Después si le ponen más, porque va a ir en CD, total entran, bueno, en vez de hacerle 20 sagitales, le hago 40. Va a tener cortes más finos, va a tener más detalle, pero tampoco está teniendo mucha más información. Para lo que se busca en ese macizo craneofacial es más que suficiente un 5 cada 7. Esperen que voy a leer una pregunta. Cada paciente debe ingresar con un médico al servicio para un estudio, sea de guardia, paciente de sala, no. Lo ideal sería que cada servicio tenga un médico radiólogo. Una vez que el paciente entró al servicio de tomografía, el paciente es compartido desde el médico que pidió el estudio con el médico que lo está recibiendo. ¿Sí? ¿El paciente puede convulsionar? Sí. ¿El paciente puede desmayarse? Sí. El paciente puede 1000 cosas, porque es paciente. El tema es que cuando el paciente viene en condiciones que se piensa que puede convulsionar, probablemente venga de la guardia. Ya no estamos hablando de un centro de diagnóstico donde ustedes llegan y empiezan a recibir pacientes. ¿Sí? Los pacientes que están por accidente, por traumatismo, por sospecha de ACV, siempre van a ser de una clínica, sanatorio u hospital. Nosotros no estamos ahí hablando de paciente citado ambulatorio de un centro diagnóstico, y en ese caso de la guardia ya no va a venir eso, va a venir primero con un camillero, va a venir en una camilla, o por lo menos en una silla de rueda, y va a venir acompañado del médico solicitante. ¿Sí? ¿Se entiende, Marce, la pregunta? ¿O la respuesta? ¿Sí? Bueno, porque preguntaba si todos los pacientes venían con médico. No, todos no. Cualquiera de ustedes le dicen, anda a hacerte una tomografía, sacan turno y van, ustedes no van con médico. ¿Mm? Ahora, cuando estamos hablando de un paciente internado, o por lo menos de guardia, sí va a venir con médico. ¿Está? Esa es la diferencia entre unos y otros. Bueno, ¿sigo? ¿No se durmió nadie todavía? Sigo, comparto pantalla de nuevo. Profesora, le hago una consulta. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en el Hospital de Niños tenemos un tomógrafo en donde cuando hacemos cráneo, por ejemplo, usamos los cortes, los diferentes planos, y ya viene todo está todo automático. Nada más que si, por ejemplo, el paciente se movió un poco, tenemos las herramientas para ponerlo bien y inmediatamente sale la cantidad de cortes que necesita esa imagen, digamos. Viene todo programado. Miren, en muchos lugares, y los equipos vienen todos preparados para que todo quede programado automático. Todo en esta vida se busca de que todo sea automático. ¿Sí? Ahora, una cosa es que vos me tengas que hacer una tomografía a mí, y me decís, acuéstese, quédese quieta, me pones 2 almohadillas, quedo quieta. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está programado para que queden imágenes, ¿sí? Las reconstrucciones que hace, si yo estoy derecha, van a salir derechos. Ahora, si yo tuviese, o voy a tener, no sé si llego, 98 años, estoy inconsciente, vengo de geriátrico y estoy así, tus cortes, que están programados automáticos, no buscan anatomía, buscan los planos del gantry. Entonces, cuando vos cortes axiales, no van a ser axiales, vos no vas a tener axiales, vas a tener oblicuos. ¿Sí? Entonces, yo por lo menos vengo peleando, en cierta forma, con el sistema, porque en muchos lugares yo hice aplicaciones de equipos, ¿sí? Yo iba a lugares a enseñar a manejar equipos. Y muchos técnicos me decían, no, déjame programado que ya me haga los 30 axiales, que ya me haga esto, que ya me haga lo otro. Suena muy lindo, suena muy cómodo,
pero si seguimos así en un par de años, ¿para qué vamos a estar nosotros? Ponen No, a pero lo cualquier que yo me el botón y dispare. claro, ¿Sí? no, pero lo que yo me refiero es que, por ejemplo, si el paciente se movió, se quedó medio oblicuo, tenemos las herramientas, digamos, manualmente para poder ponerlo como corresponde, si te Yo te quedó entendí. Lo ideal es torcido. que vos siempre uses las herramientas, a eso me refiero. Claro, Lo ideal es que siempre sí, nosotros usemos las herramientas, si nosotros siempre armemos las imágenes. sí, sí, sí. Por eso les digo, en muchos lugares, como el lugar que me estás nombrando, ya está programado. ¿Tá? Está Si el paciente programado, pero a su vez, claro, pero a su vez se puede también con las herramientas, si te quedó mal o oblicuado o algo, lo podés arreglar, digamos. no, lo vas a procesar, no lo vas a arreglar. Lo que Ah, quedó mal, quedó claro, mal. Lo que vas a hacer vos ahí es hacer tu trabajo. claro, ¿Se entiende? A eso voy, que nosotros siempre tendríamos que hacer el procesado de imágenes. No que el claro. equipo lo haga automático. ¿Por qué lo hace el lugar? Porque te mete más paciente en menos tiempo. Es simple. Sí, Porque igual vos ya no... nosotros trabajamos, sí, yo trabajo en un pediátrico y la realidad es que cuando se hace mayormente cráneo, por ejemplo, mayormente están los chicos anestesiados, entonces como es mucho más fácil. Igual no estoy yo en la parte de tomo, ahora me metí un poquito para ver cómo se maneja el equipo y qué sé yo, ya la veo a mi compañera. Pero justamente el jueves anterior tocó un paciente, 3 pacientes con cráneo, tenían fractura los 3, y bueno, y vi cómo era el manejo, y vi cómo mi compañera iba manejando justamente eso que usted nos está nombrando. El fotografiado o el armado de imágenes, el post-procesado. Claro, claro. En muchos lugares, muchos equipos tienen para que vos lo dejes, los Toshiba, por ejemplo, tienen la opción para que vos programes axiales y coronales. Si el paciente quedó bien puesto, listo. Cuando vos terminás tenés el volumen adquirido y tenés 30 imágenes o 40 imágenes en cada uno de los planos que quedó prescripto. ¿Sí? Sí, Pero sí, no se trabaja así en todos lados. En el 90% de los lugares, el técnico tiene que postprocesar esa imagen. claro, Porque sos el técnico. Si no, claro. insisto, el médico radiólogo solo le dice acuéstese, aprieta un botón, el equipo barre y después las imágenes se postprocesan y el tipo ahí sentado ya hace el informe. Entonces desaparecemos Exacto. nosotros. Sí, ¿Sí? sí, O sea, yo lo que voy, perdón, quizás porque yo soy vieja y vengo de la antigua, pero cuanto más automáticas se pongan las cosas, ¿cuál va a ser nuestra función? ninguna, claro. ¿El técnico radiólogo para qué está? ¿O cuál es la finalidad de un radiólogo, de un licenciado? La producción de bioimágenes, ¿sí? Nosotros estamos para producir bioimágenes. ¿Qué hacemos? Manejamos un equipo para obtener esas imágenes. Si se pone todo automático, da lo mismo que seas radiólogo, que seas la secretaria, que seas el barrendero, el que apriete 2 botones, tipo Homero Simpson, pone el pajarito que apriete y sale. ¿Se entiende a lo que me refiero? O sea, yo considero que los radiólogos tenemos una parte técnica y una parte artesanal, una parte humana. Porque nosotros cuando leemos los libritos, el Mosca, cómo se posiciona un paciente, póngase así, levante el hombro, señalo acá, y los pacientes después no se paran todos igual, no entienden, están con dolor, están inconscientes, y nosotros empezamos a poner todo nuestro arte para lograr esa imagen con cada paciente que nos toca. Después los pacientes tienen panza, tienen cuello corto, tienen, le falta un brazo, le falta una pierna, no sé, 1000 cosas. Está inconsciente. Entonces ahí es donde viene todo nuestro arte de lograr que esa placa de tórax, el médico cuando recibe son todas placas de tórax y no sabe cómo era el paciente por fuera. Con tomografía pasa lo mismo, nosotros hacemos el postprocesado. Por eso ustedes hacen un curso para tener un mínimo de idea de cuál es la función del técnico. Porque para aprender a manejar los equipos donde ustedes consigan el trabajo, les van a decir, con el mouse apretás acá, esta ventanita es esto, acá apretás lo otro, y eso lo van a aprender. Por eso yo no nombro equipos. Yo no estoy diciendo hagan así, hagan así, no nombro equipos, porque hay muchas marcas, todos hacen lo mismo, pero ¿qué es lo que vos tenés que saber? Cuando vos te digan, ¿sabés hacer tomografía? Sí, porque vos sabés diferenciar un macizo de un peñasco, de un cerebro. Ese cerebro sabés si es por trauma, si es por infección, si es por oncología. Eso es hacer tomografía, no manejar un aparato.
¿Me explico a lo que voy, chicos? Hablen todos en general porque esta parte es como importante, porque si no después es como que con ustedes no va a pasar porque este año con la pandemia cambió. Pero ¿qué pasaba antes? Los chicos rotaban por los equipos, ¿no? Yo tuve alumnos, donde yo trabajaba, tenía alumnos que venían, se desesperaban por sentarse en el equipo y agarrar el mouse y cargar los datos y apretar los botones, y yo les decía, no, lo que vos tenés que aprender, que te va a servir para conseguir un trabajo, es a manejar el paciente, porque no importa la marca de equipo que manejes, pero sí importa que sepas manejar pacientes. Porque el día que ustedes aprendan a manejar un Toshiba, el primer trabajo va a ser con un Philips. Eso es Murphy. Eso es Murphy. ¿Eh? Ustedes saben manejar Toshiba y el primer laburo que sale es Philips. Aprendiste a manejar el Philips y el siguiente trabajo es Siemens. Es así. Entonces, ¿qué pasa? No importa el trabajo que consigan. Siempre que consigan a donde vayan, les van a enseñar a manejar ese equipo. Pero no les van a enseñar, bueno, este es el equipo, el cerebro se quiere de acá hasta acá. No, les van a decir este botón, este mouse y esta herramienta. Porque todo lo demás ustedes ya lo tienen que saber. Entonces, de este curso lo que van a salir es con lo mínimo que tienen que saber de tomografía, no de manejo de tomógrafos. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso yo insisto con que la orden médica lean que piden. ¿Por qué? Porque fíjense nosotros hasta ahora, saben que para adquirir una cabeza es del mentón al vértex. Eso ya lo tuvimos claro, todos creo que les quedó claro. Pero después no es lo mismo un macizo que un cerebro, que una órbita, que un peñasco, que una región celar, que un traumatismo, que una ACV. Y sin embargo estamos hablando de esto nada más, ¿eh? Miren todo lo que nombré. Entonces lo que tienen que entender ustedes es la tomografía como estudio. ¿Para qué sirve? ¿Para qué esto? Con el tiempo lograr diferenciarla de la resonancia, porque si no después empiezan, ay, vos sabés que ando con un dolor de cintura, ¿me haces una tomografía? Dale, vení que te la hago. ¿Para qué? Si los dolores de cintura se estudian en resonancia, ¿para qué lo vas a irradiar? ¿Para qué lo vas a acostar si una resonancia es la indicada para ese estudio? Entonces eso con el tiempo ustedes también tienen que saber para qué es cada método. Porque si le duele la cintura no lo mandan a ecografía. Eso ya tienen claro que la ecografía no es para el dolor de cintura. Entonces, eso también uno tiene que saber la diferencia. Ah, no, pero la reso es mejor porque no hay rayos. Es mejor para ciertas cosas. Y la tomo es mejor para otras. Y la eco es mejor para otra. Y si alguna de las chicas hace mamo, tienen en claro que son complementarias la mamo y la eco. No son suplementarias. Y en muchas patologías, la tomo y la reso son complementarias también. Si yo estoy trabajando en un hospital y me viene un paciente que aparentemente es una ACV porque cayó por guardia, está ido y el médico piensa que es una ACV, listo, viene al tomógrafo. Porque en 5 minutos sabemos si hay sangre o si hay isquemia o qué hay. ¿Sí? Pero si en el mismo centro hay un resonador, y cuando hicimos la tomografía apareció una masa que no se sabe qué es, no le aplico contraste. El paciente va al resonador. No pierdo el tiempo en poner contraste, meterle yodo al paciente. Si yo ya tengo resonador y después de muchas cosas que vemos en la tomo, va directo a reso. Pero ningún paciente va a la guardia y empieza por resonancia. Todo tiene un protocolo de actuación ante los pacientes dependiendo del estado clínico de ese paciente. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que ir estudiando, ir escuchando. Si algún lugar, como vos, Carolina, que pudiste entrar a un servicio y ver qué hacen y cómo hacen, si hay médico ahí, empecé a escuchar qué hacen y por qué hacen eso. No tanto el cómo, sino el por qué. Ahora, quizás, bueno, en ese lugar que vos estás, tenés la posibilidad de terminar trabajando en ese tomógrafo, entonces, bueno, aprendé a manejar el equipo. Pero de entrada, no te apures por ahí por ver cómo lo manejan, sino cómo manejamos ese paciente. Los chiquitos que vinieron, siempre en pediatría se trabaja con sedación o con anestesia, ¿está bien? Pero no siempre lo podés posicionar derecho, porque si el paciente está entubado, el anestesista va a decir, no, no lo muevas, porque desatura. Y el chiquito te queda en el cabezal así, pero ahí ventila, así que no se mueve el chico si ventila. Porque no vas a buscar, no, que quede derecho, porque deja de respirar y a la mierda, te quedás con el cadáver derecho.
Sí, entró un pediátrico que estaba en terapia también con una ACV, 14 años con una ACV, y bueno, y quedó en una posición Y no que se no mueve. está, y no se movió, y ahí la técnica lo que hizo fue utilizar las herramientas que tiene el equipo para manualmente marcar bien los cortes, digamos, Claro, los los planos. planos, Los cortes los paralelos a planos, esos planos, tal cual. exacto. Y bueno, Por y eso ahí es esto, como vos decís, va todo por sistema. No hay nada que se haga más en placa, por sistema o por CD. Tiene que ser tal un cual. pedido extraordinario para que se utilicen placas. Sí, sí, las placas salen fortunas. Aparte se cotizan valor dólar. No Claro. sé, ahora que el dólar subió, no quiero ni pensar lo que debe estar una placa. Pero sí, es así Fortuna. como vos decís. Y aparte que, bueno, el manejo del paciente es muy importante Muy. acá en pediatría, más que nada porque trabajamos con la madre y con el paciente. Así que es aún mucho más importante Sí, hay el que sacar manejo a de las este tema. madres, sobre todo. Sí, sí, se la saca, y más si se ceda a los chicos, aún más tratamos de que las madres estén afuera. Es difícil, pero bueno, Sí. es muy difícil, pero Lo, se lo que es llega a más lograr. difícil es cuando los chicos tienen 8, 9 años y la madre se quiere quedar adentro. Y dice, Sí. si yo me quedo, se queda quietito. Mentira. Mm. Porque lamentablemente la madre le habla y el pibe le contesta. En ese que te hablé, no te muevas, no mami, estoy quietito, ay mami, tengo miedo, no te muevas, yo estoy acá, ya se movió, ya no sirve la tomografía. Claro, aparte el equipo es tan rápido que en 3 minutos te hace todo el estudio, entonces respiró un poquito y ya está. O Ya no sea, sirve. ya Eso es no lo que tienen sirve. que entender los papás y los técnicos tienen que estar muy en claros cuando se habla con el papá. No es una placa. La placa lo agarran entre 3 y el disparo es milisegundos. Nosotros mínimo una cabeza son 5 segundos. En 5 segundos, ¿sabes todo lo que puede hacer el pibe? Pero ni te explico. Por eso Sí. se les da sedación. Nosotros en el hospital, cuando hacemos pediátricos, que trabajamos con los anestesistas, la mamá entra con el nene, se queda hasta que el anestesista le pone el gas y lo duerme, ¿sí? Listo, mamá, besito, afuera. Sí, acá también se hace de esa manera. Si la Ahí se madre es incuba, se le pone, le tranquila. ponemos el dedito, le ponemos los chiches, ¿verdad? Para cuando la mamá salió y está mandando el mensajito, lo metieron al tomógrafo, vos le decís, listo, mamá, porque ya está, son segundos. Sí, exacto. ¿Sí? En tomografía, si no se le va a realizar contraste a la criatura, ni siquiera lo entuban, chicos. Entubar es poner el tubo endotraqueal para que respire el aparato, el respirador por el nene. Lo que hacen es ponerle el gas, la mascarilla, y el nene ahí, ¡tac!, se duerme. En ese dormirse que dura 20, 30 segundos, nosotros ya hacemos la tomografía y ya sale. Entonces, si bien las órdenes dicen anestesia, lo que se hace es una sedación. ¿Sí? Siempre en presencia del anestesista. No lo hacemos sin anestesista eso. ¿Tá? Porque si en ese dormirlo, en ese, bueno, no sé explicarlo la anestesia, pero si en ese reflejo que le provoca al anestesista, el chiquito se pasa de vuelta, el anestesista en el acto lo entuba y se acaba el problema. Cosa que nosotros ni en pedo, ni nosotros ni el médico radiólogo. Para eso está el anestesista. Ahora, si ese chiquito va a hacer una tomografía más larga, se le va a colocar una vía, se le va a pasar un contraste, nosotros vamos a estar por lo menos 10 minutos con el pibe. Entonces, en ese caso, el anestesista, luego de la mascarita que lo duerme, lo entuba y ya nos quedamos todos tranquilos. ¿Sí? El pibe va a respirar, nosotros vamos a trabajar, se va a buscar la vía y como está dormido, no se va a mover, no va a sentir los pinchazos y se acaban todos los problemas. En pediatría en general se trabaja con anestesia. ¿Sí? Obviamente que no está bueno estar durmiendo a los pibes a cada rato, pero bueno, ya desde el momento que el chiquito llega al tomógrafo porque necesita una tomografía, y bueno, es necesario, porque peor es que se mueva. Jamás hagan a un chiquito que no esté dormido y esté llorando o haya estado llorando. Pues si el nene estuvo llorando en el pasillo, no sé, porque le ofrecieron el oro y el moro, entra y dice, sí, me voy a quedar. No lloro, no lloro más. Ese que le quedó la congoja, no sirve la tomografía. No sirve. Claro, porque es una sedación solamente lo que Ya está se le da. respirando. Sí. ¿Sí? Y es muy complejo a veces que nos entiendan los pediatras con el politrauma. Los chiquitos que tuvieron un accidente, los traen en la tabla
¿Qué pasa? No se los puede dormir tan fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que el chiquito esté vigía para controlar qué pasa clínicamente. Pero si el nene está despierto y está llorando a mares y con el cuello y todo se mueve, tampoco podemos hacer la tomografía. Entonces hay que buscar el punto medio. Si el chico no está quieto, no se lo irradia. Recuerden siempre el principio LAR y lo de radioprotección. Cuanto más joven sos, más probabilidad tenés de contraer algún determinístico por culpa de la radiación. Entonces no podemos. Y probá ahora. Ay, se movió. Bueno, disparale de nuevo. Ay, se volvió a mover. Bueno, hacemos un... No, dale. ¿Cuánto más vamos a radiar al pibito? ¿Se entiende? Se trabaja con esa forma. Y esto que les digo, una vez que el anestesista lo entubó y lo dejó dormido, como dijo recién Carolina, o viene de terapia, a veces tienen... fueron desplaquetados, le ponen lo que se llama una PIC, ¿sí? Que es una válvula intracraneal que mide la presión intracraneal, por eso es PIC, presión intracraneal. Según la posición de la cabeza aumenta la presión. Si la presión aumenta es porque el cerebro está sufriendo. Cualquier cosa que aumente la presión empuja al cerebro. Entonces, si quedó en esa posición, y vos lo movés, la PIC empieza a marcar pa, pa, pa. Entonces, no lo muevas, no lo muevas. Como quedó, se hace. ¿Sí? Entonces, por esto voy yo de que uno tiene que conocer las herramientas, tiene que conocer los planos, y por lo general tenemos que procesar las imágenes. Trabajar con el automático puede estar bueno si sos el único técnico, tenés 300 pacientes y tenés que sacarlos rápido, pero la verdad es que si yo posicioné bien al paciente y luego proceso la imagen, ahí es donde está el jugo del radiólogo. Ahí es donde está lo interesante del radiólogo. ¿Está? ¿Sigo entonces? Voy. Vuelve a cero esto. Bueno, ahora buscamos la silla turca. Órbitas tenemos primero. Bueno, vamos con las órbitas. Les puse unos pequeños dibujitos de anatomía para que tengan un mínimo de recuerdo, ¿sí? Siempre, fíjense el ojo, la cantidad de músculos que tiene, el recto superior, el músculo oblicuo mayor, son los que provocan todos los movimientos del ojo, ¿sí? El globo ocular, la parte de la retina y todos los chiches, y en el fondo, y siempre en el medio, vamos a tener el nervio óptico. Y el resto son los músculos que van saliendo, la parte de irrigación, la arteria y todos los chiches, pero siempre en el medio está el nervio óptico. Si la tomografía es para estudiar nervio óptico, estamos mal. Para eso existe la resonancia, ¿sí? Acá les puse otros corte, esto es un corte axial de la órbita, ¿sí? Donde estamos viendo el globo ocular, el cristalino, una de las glándulas lagrimales, en rojo están los músculos, siempre en el medio y central está el nervio óptico, ¿sí? ¿Cuáles son los pedidos de tomografía para órbita? Exoftalmo, eso que les dije cuando el ojo está más afuera que adentro, ¿sí? La diplopía, cuando el paciente tiene visión doble, y a veces tiene que ver con tumores que pueden estar en el nervio óptico. Los trastornos de campo visual, eso tiene que ver mucho con el quiasma óptico, a veces nos piden región celar porque tienen problemas de campo visual. La enfermedad tiroidea, porque los pacientes que tienen problemas de tiroides van a tener exoftalmo por una infección, como esas que le mostré del macizo recién, que empezó la infección, ya sea porque le entró una basurita y se infectó, porque quieren ver cómo están las paredes de la órbita, por fracturas, en el caso de traumatismo, por tumores o por abscesos, ¿sí? Que son procesos infecciosos. ¿Cuáles son los parámetros para hacer la adquisición de órbitas? El paciente se va a posicionar en la camilla exactamente igual que para un cerebro, ¿sí? Pero la adquisición no es de toda la cabeza para órbitas. Vamos a saber que nuestro paquete tiene que tiene que tener incluido el piso orbitario para ver bien la pared inferior de la órbita, y el último corte tiene que tener el techo de la órbita completo, o sea que es parte del hueso frontal. Los cortes coronales, o los fotografiados coronales, como quieran llamarlo, el primer corte va a estar en la silla turca,
¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está el agujero rasgado por delante de eso para poder ver bien la entrada del nervio, de la arteria y de los músculos, las inserciones musculares. Y va a finalizar en huesos propios. Probablemente parte del globo ocular quede fuera, pero no es para estudiar el globo ocular, sino que es para estudiar la parte ósea de la órbita, ¿sí? En el momento de fotografiarlo lo vamos a hacer con cortes muy finos, de 2 por 2 de intervalo. Siempre va a ser con ventana ósea, con un filtro duro para poder ver bien la lámina papilácea, sobre todo que es algo muy fino, y podemos tener una reconstrucción de ventana de partes blandas si hay alguna patología muscular y por algún motivo ese paciente no puede ingresar a un resonador o no tiene acceso a un resonador. Esta es la forma en que se programa. Recuerden que la órbita tiene una forma de triángulo, de cono, ¿sí? El piso de la órbita vamos a saber que si estamos cordando maxilar estamos seguros, y si estamos llegando al seno frontal también tenemos la órbita incluida. Cuando hacemos una programación corte a corte, esta es la modalidad, ¿sí? Y programamos cortes de 2 milímetros de espesor cada 2 milímetros de intervalo. El primer corte no vamos a tener órbita, vamos a tener siempre senos, porque ahí tenemos seguridad de que la órbita está completa. En el corte siguiente vamos a ver la órbita, el piso. Y el último corte pasa lo mismo, si tengo el seno frontal es porque tengo el techo de la órbita. Fíjense que acá todavía se ve partecita de la órbita. Esto es partes blandas y esto es ventana ósea. Para hacer los coronales, si tuviésemos un equipo corte a corte, también vamos a invertir al paciente exactamente igual que el macizo. Todo lo que se programe coronal en la cabeza con respecto al macizo, a la órbita, al peñasco, siempre vamos a buscar que sean perpendiculares al paladar duro. Fíjense que en esta programación no llegan a ser perpendiculares al paladar duro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros invertíamos al paciente, lo que no angula al paciente, tengo que angular el gantry. Y el gantry también tiene una limitación de angulación, pero lo más cercano a la perpendicularidad del paladar duro. Cosa que cuando hacemos una adquisición multicorte, nosotros sí programamos, con las herramientas que tiene el equipo, cortes perpendiculares al paladar duro. Los coronales, el último va a ser, dijimos, donde están los huesos propios, ¿sí? Ven que apenitas se ve parte de la órbita, y los que son los posteriores o el inicio, tenemos parte del efenoide, y este es el agujero rasgado donde van a salir el nervio y los músculos, y todo el paquete vascular y nervioso de la órbita. Si trabajamos con partes blandas, esta es la diferencia, ¿sí? El hueso lo vamos a ver hiperdenso y vamos a poder ver, ¿sí?, las partes blandas. Acá tenemos algunas fotografías, esto está hecho en partes blandas, acá tenemos un proceso dentro de la órbita, fíjense que el globo ocular está por fuera, ¿sí? Nosotros trazamos una línea, acá tenemos un tercio por fuera nada más, y en este caso que tenemos un proceso empujando, está prácticamente toda la órbita fuera. Este es el mismo paciente a otro nivel el corte, fíjense el bruto proceso que tiene dentro del ojo, esto es un tumor de órbita, y fíjense cuánto ocupa. Esto es en partes blandas y esto es en parte ósea. Para ver el proceso se ve exactamente igual, fíjense cómo se ven los músculos, el recto anterior, los oblicuos, en el fondo siempre está el nervio óptico, y fíjense lo que pasa del otro lado, que está todo desplazado, y el ojo ya, la órbita, el globo ocular está por fuera. Pero sí podemos ver que las paredes hasta ahora, ¿sí?, tanto el piso como la pared interna, que son las más finas, no están rotas ni están atravesadas. Cosa que no pasa en este paciente. Esto es un corte coronal, fíjense lo que pasó con el piso de la órbita. Hay un proceso infeccioso en el seno maxilar, fíjense que está totalmente ocupado, este está totalmente neumatizado, y ese proceso ya está entrando en el campo de la órbita, ¿sí? Acá tenemos otro caso, donde también se desplomó el piso de la órbita, y en este caso es al revés, no es un proceso del maxilar, es un proceso de la órbita que está ingresando en el maxilar. Acá tenemos los tres planos, ¿sí? Coronal, un corte sagital, se ve bien el nervio óptico y los músculos. Esto que siempre se ve hiperdenso en el globo ocular es el cristalino, ¿sí? Fíjense la posición del ojo con respecto a la órbita, lo que sale es mínimo,
y lo que veíamos antes, en el caso de haber un proceso, está todo el globo ocular por fuera. De órbita no tenemos mucho más, es bastante simple. Recuerden siempre que se hace con filtroso, que se hace con cortes finos, que se hacen axiales y coronales. Esto de los cortes sagitales no está estipulado por protocolo, tiene que ser que justo encontremos algo y lo podamos demostrar en un corte sagital, ¿sí? Pero no se hacen muchísimas imágenes de sagitales. Pasamos ahora a la silla turca, ¿sí? En realidad la región celar. La tomografía puede estar ferida por un proceso de hipófisis o por un proceso de silla turca. Acuérdense siempre que lo nombré hace un ratito, el quiasma óptico, el entrecruce, está justo por arriba de la tienda de la hipófisis. Son cosas que, si el contenido de la silla turca, que es la hipófisis, tuviese algún proceso, se va a expandir hacia arriba, eso va a comprimir el quiasma óptico y por eso tendríamos diplopía o trastorno del campo visual por algún proceso de la región celar. Bueno, acá les puse un dibujito que todos deben conocer, que es el piso del cráneo, ¿sí? Hemos sacado la calota, en azul está el hueso frontal, ¿sí? En rojo tenemos los temporales, en verde parte de los parietales, el efenoide, que es la gran mariposa con sus alas. Arriba del cuerpo del efenoide tenemos la cavidad que se llama silla turca, que lo que va a contener es la hipófisis. El clivus, ¿se acuerdan que antes se los mostré en un corte sagital? Por esto que es el agujero magno va a entrar la basilar, que se formó de las dos arterias vertebrales según informa la basilar. Va a ir la basilar siempre pegadita por el clivus, va a subir para luego formar el polígono de Willis, ¿sí? Los distintos agujeros, las crinoides posteriores, que acá están cortaditas, las anteriores, donde se va a apoyar la tienda. Este es un corte sagital, similar al que habíamos visto antes, donde acá tenemos parte de los cornetes, ¿sí? El piso de la silla turca, la hipófisis, la adenopófisis y la neurohipófisis. En resonancia se diferencian muy bien, en tomografía no, se ve solamente la hipófisis y el tallo hipofisiario, ¿sí? Acá lo vemos de frente, el hueso esfenoidal con el sifón carotídeo, porque va a venir la carótida primitiva interna, va a quedar a los lados de la silla turca, ¿sí? Vamos a tener el seno venoso, la hipófisis, y a los lados para después formar el polígono de Willis. Entonces, acabo de decir, acá lo redondeo, la hipófisis descansa sobre la silla turca, acá tenemos esto, está en ventana de partes blandas, seno esfenoidal, la silla turca, las apófisis crinoides posteriores, la hipófisis dentro de la silla turca, el clivus, y acá, si lo ven, porque esto está con contraste, esto que viene acá pegadito es la arteria basilar, ¿sí? Acá tenemos un corte donde tienen los otros planos para que se ubiquen, la línea azul es por donde está pasando el corte, y este es el corte axial, así sabemos por dónde pasa, en el plano sagital y en el plano coronal, y esto es lo que obtenemos. Esto es un corte de cerebro, acá tenemos bien la silla turca, acá tenemos la arteria basilar, que encima como está con contraste, y esto es la cisterna, que como tiene líquido cefalorraquídeo es bien oscuro, vemos bien la arteria basilar, estamos viendo la órbita, los senos etmoidales, el nervio óptico, el cristalino. ¿Sí? Esto es la silla turca. Y ahora nos muestran por dónde pasan los cortes y estamos viendo un corte coronal, las crinoides a los lados, este es el seno esfenoidal y esto es la silla turca. ¿Para qué piden la TC en el caso de silla turca? Porque la verdad es que se está estudiando muchísimo la región celar en resonancia. Pero para cuantificar el tamaño de la glándula, ¿sí? Eso lo vamos a ver muy bien en tomografía. El compromiso óseo, porque ese piso de la silla turca está en conexión con el seno esfenoidal, ya dijimos que los senos se comunican todos entre sí, sabemos que cualquiera de estas paredes de la silla turca, si se rompen, estaríamos en procesos infecciosos. La presencia, si hay glándula, aparte del tamaño, o la ausencia de la glándula, ¿sí? Y a su vez, si esa glándula tiene calcificaciones, ¿está?
Las patologías por las que pueden pedir silla turca, el microadenoma, macroadenoma, los nombro nada más, en la pubertad precoz esto ocurre, bueno, y distintas patologías que no vienen al caso, se las nombro nada más porque a veces están en el diagnóstico del pedido de la solicitud médica. Nuevamente el protocolo de adquisición va a ser solamente la región celar, el cráneo, el paciente lo va a tener en el cabezal y se va a colocar igual que un cerebro, la adquisición de los scouts va a ser frente y perfil del cráneo, la imagen que tenemos, pero nosotros después vamos a acotar nuestra adquisición a la región que queremos ver. Los axiales tenemos que tener todo el piso celar completo para tener seguridad de que no está roto y que no hay comunicación con el seno. Y el último corte va a estar por encima de la tienda, cosa que la hipófisis esté completa. El coronal dice no angular porque tiene que estar coronal estricto, ¿sí? El primer corte va a tener las clinoides anteriores y el último corte las clinoides posteriores. Entonces la silla turca está completa. También va a ser de corte fino, con un intervalo muy fino, y se va a hacer adquisición de ventana ósea, ¿sí? Y de partes blandas siempre. Acá no hay si hay proceso infeccioso o no, siempre. La silla turca se hace el fotografiado o el postproceso con ambas ventanas, para poder evaluar la hipófisis, en el caso de que hubiese un tumor, un agrandamiento, o si tuviese parte ósea, y la ventana ósea para estudiar bien la silla turca. Una vez que nosotros tenemos el Scout View de perfil, es muy fácil, porque si vemos el seno esfenoidal, sabemos que arriba está la silla turca, o sea que es fácil de programar, y esto es lo único que cortamos, no cortamos toda la cabeza. Siempre que se puede acotar nuestra adquisición, obviamente es menor dosis de radiación para el paciente. Seno esfenoidal, ¿sí? Arriba está la silla turca. Entonces de esta manera tenemos la adquisición segura del paciente. Esto estamos hablando en caso de corte a corte, ¿sí? Si estamos trabajando con un multicorte, es fácil, la silla turca siempre es la pancita, se ven las clinoides posteriores, tenemos el seno esfenoidal, simple para adquirir. Estas son tomografías de silla turca, cortes de silla turca, donde tienen contraste endovenoso, entonces podemos ver bien cómo pintó la hipófisis. Fíjense que se ve bien la silla, tiene muy poco seno esfenoidal este paciente, las clinoides posteriores, justo por el clivus está viniendo la arteria basilar, como tiene contraste endovenoso está hiperdensa, ¿sí? En el coronal también la vemos. Este es otro paciente donde estamos bien viendo la silla turca que también pintó, ¿sí? Acá fíjense que todo esto, lo que están señalando las flechas azules, ¿sí? ¿Lo ven? Todo eso es la hipófisis. Obviamente estamos en un proceso, entonces como no quedaba definido, esto es sin contraste, se aplicó contraste endovenoso, y fíjense cómo cambia la densidad. Esto seguramente es un macroadenoma por el tamaño, ¿sí? Es un tumor de hipófisis. Entonces, al pintarse, se sabe que es tumor porque si no, no tendría tanta captación de contraste. Otro paciente, fíjense cómo se ve bien, ¿sí? La hipófisis tendría que estar acá, es muy pequeñita y tenemos todo este proceso. Acá lo mismo visto en un corte axial, en un corte sagital, ¿sí? Acotado, pero lo mismo, fíjense lo que es la hipófisis. La verdad que hoy día, si se hace la tomografía sin contraste y se obtienen imágenes que hacen la duda de si tiene o no tiene un tumor o algún proceso en hipófisis, ya no se vuelve a citar al paciente, o sea, en el informe no va a decir realizar tomografía con contraste endovenoso, en el caso que no lo hayan pedido de entrada, directamente van a recomendar la resonancia, ¿sí? En el caso de que haya una erosión ósea, fíjense cómo desaparece el hueso, ¿sí? Este proceso ya es mayor, ya se desbandó, digamos, todo. El craniofaringioma es un tumor benigno, pero tiene tanto crecimiento y se come toda la parte ósea, también tiene partes quísticas, se calcifica, pero sí tiene áreas de captación al poner contraste endovenoso. Otra de las cosas por las cuales nos pueden pedir una tomografía de macizo craneofacial o cráneo, o encontrarnos con cosas como esta, ¿sí? Esto que es metálico, que están viendo en los 3 planos de este paciente. Este es el Scout View, ¿sí? El paciente vino por un cerebro y macizo,
paciente de guardia, un viernes a la noche, atendí yo a este paciente, así que les puedo contar toda la historia, hago el Scout View y me aparece esto. Lo primero que hago cuando veo este metal es ir al equipo y fijarme que en el cabezal no haya quedado nada, ¿sí? A veces pasa que aparecen elementos y en realidad, qué sé yo, las mujeres tienen hebillas en el pelo, una peineta o algo, esto ni siquiera está a esa altura, pero bueno, lo primero que hice fue entrar al equipo y ver si el paciente tenía algo metálico. Obviamente no tenía nada, ¿sí? Cuando hago el segundo scout lo sigo viendo, cuando hago los cortes me encuentro con esto. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno. Este metal finito, que está dentro del macizo craneofacial del paciente, y que terminó justito en el seno esfenoidal, fíjense, ¿sí? Bueno, es una hoja de cuchillo tramontina. El cuchillo serruchito con el que comemos en casa es eso. Este paciente vino por guardia porque le dolía la cabeza, porque tenía un dolor insoportable. Llevaba varios días con dolor. El paciente el sábado se había ido a bailar. Ahí los que son de zona San Miguel van a saber de qué estoy hablando. Esperen que se me fue. Cierro. Acá estamos. El paciente se fue a bailar el fin de semana, no solamente bailó, sino que también bebió y tuvo una pelea callejera a la salida, ahí en la 197 y Perón, zona de boliches de San Miguel. Luego de esa pelea callejera fue a parar al hospital a uno de los hospitales de San Miguel, no voy a decir a cuál para no quedar tan mal. Como el paciente estaba totalmente alcoholizado, tenía un pequeño cortecito acá en el costado de la nariz, le dieron 2 puntos para que el cortecito no siguiera sangrando y lo mandaron a su casa. El señor se fue a su casa y le quedó adentro un cuchillo. O sea que en la pelea le clavaron con el tramontina y se quebró el mango, el agresor se fue con el mango de madera y este se quedó con la hoja adentro y en el hospital no le hicieron tomografía, no le hicieron placas tampoco. Listo, Mariel, chau. Le hicieron 2 puntitos para que no sangre y lo mandaron a la casa. Obviamente comenzó un proceso infeccioso el paciente, tenía mucho dolor de cabeza, y le pidieron macizo, aparte de cráneo, cuando vino, porque todo esto estaba hinchado. Claro, estaba hinchado porque tenía ahí porquería para rato, ¿no? Entonces cuando hicimos la tomografía nos encontramos con el cuchillito. En realidad no sabíamos, encontramos eso. Después de que el paciente fue a cirugía, me terminé de enterar que era la hoja de un tramontina. Entonces también nos pueden pedir tomografía por cuerpo extraño. En este caso fue un cuchillo, a veces son balas, a veces son destornilladores, hechos con un destornillador clavado. Bueno, la gente cuando se pelea, como que se pelea con lo que fuera. Y en ese caso nosotros con la tomografía tenemos que demostrar que no haya sangrado, las fracturas y las distintas partes que pudiera haber lastimado el cuerpo extraño. ¿Sí? Otra de las cosas por las que nos pueden pedir la tomo. Escucho preguntas hasta acá. Escucho. Se quedaron pensando en el tramontina. Nunca salgan a bailar con un tramontina en el bolsillo. Sí, profe, me quedé helada con eso. Este paciente yo lo atendí en el Posadas hace ya unos cuantos años, ¿no? Pero cuando la primera atención, la verdad, él la tuvo ahí en la zona de boliches, pero me imagino lo habrá llevado a la policía o llegó borracho, porque estaba borracho, él no se acuerda, él sabe que se peleó, nunca se enteró del cuchillazo, pero bueno, después quedó claro de que de alguna forma el cuchillo entró ahí, ¿no? Tuvo suerte, porque solo entró en senos, nariz, todo eso, no se recuperó el señor. Aparte con la cantidad de alcohol que tenía, que habrá seguido tomando, mató todos los bichos. Pero estaba mal. Y tenía acá, se veían los 2 puntitos en la nariz. Es más, pensaron que era una celulitis por infección, y bueno, nos encontramos con el cuchillito adentro. Dependiendo de donde uno trabaja, se puede encontrar con cosas entretenidas después, ¿no? Pero el paciente la estaba pasando mal. Bueno, ¿alguna pregunta? Consulta. En seno paranasal, los cortes van desde el paladar duro hasta, siempre hasta seno frontal. Tienen que estar todos los senos incluidos.
hasta donde termine el seno frontal. Me preguntan para senos paranasales, ¿sí? Empiezan en paladar duro porque no irradio toda esta parte de abajo, acá no hay senos, ¿sí? Los senos van a estar de paladar duro hacia el vértex, digamos, ¿no? Los maxilares, los etmoidales, el esfenoidal justo en el medio y los frontales. Así que yo tengo que estar siempre segura de que los frontales estén completos. Eso cuando hacemos la placa, el Scout View, que es como el cráneo frente y perfil, se ven los senos, siempre se ven. Y sabemos que de paladar duro para arriba. ¿Alguna pregunta? Anímense, pregunten. ¿No? Muy pocas las que van a hacer, muy pocas. Ya cualquier médico que atiende a un paciente que, por clínica, recuerden que la hipófisis es la glándula que manda a todo lo demás, ¿sí? Entonces los endocrinólogos, que son los que saben de la hipófisis, de las tiroides, de las mamas, bueno, los que manejan el sistema endocrino, en cuanto dudan, ya hoy día se les hace directamente resonancia, ¿sí? Pero bueno, si alguna vez les toca, sepan que no es necesario disparar toda la cabeza. A veces, en el hospital pasa cuando el neurocirujano va a operar una hipófisis, a veces sí pide cráneo completo. ¿Por qué? Porque para ver por dónde va a operar la hipófisis. La hipófisis se opera muchas veces transeptal, o sea que van a entrar por la nariz, ¿sí? Van a romper el fondo van a llegar hasta el piso de la silla turca, van a entrar por el seno esfenoidal, rompen el piso y sacan por ese lugar el tumor de hipófisis, para no abrir toda la cabeza. ¿Se entiende? Porque si no tienen que abrir cráneo, abrir cerebro para llegar a la hipófisis. Entonces una de las formas de operar es transeptal, se dice, entra por el seno. Entonces en ese caso nos piden el cráneo completo para ellos poder tomar medidas, qué distancia hay desde ahí hasta allá, igual se hace con seguimiento radiológico en quirófano, ¿no? Pero les da un buen margen de tamaños y distancias con la tomografía. La PANTAC sí, te hace cráneo, te faltó el cuello, porque en realidad para la cervical, no sería cuello, sería cervical. Eso se utiliza para los politraumas. ¿Mm? Tiene que venir el paciente inconsciente para que venga directo a tomografía, porque si no se le hace la trilogía de rayos, ¿sí? Cráneo y cervical de perfil, un tórax y una pelvis. Si es un trauma con conciencia. Si el paciente está inconsciente, o sea que tiene un Glasgow muy bajo, va a ir directo a tomografía. Ahí hacemos toda una adquisición, por lo general, se divide la adquisición, ¿sí? No barremos desde el vértex hasta el pubis todo en uno, porque si no tenemos un choclo de información y después es muy difícil de procesar. Entonces, por lo general hacemos de vértex a cervical, ¿sí? Y luego se hace una nueva adquisición de tórax a pubis. Y ahí tenemos todo incluido. Eso después se va fotografiando según lo que se va encontrando en la imagen. Ejemplo, si el paciente tiene un sangrado, vamos a fotografiar un cerebro, y dependiendo del tipo de sangrado, vamos a mirar la parte ósea y vamos a fotografiar una ventana ósea. La cervical se va a mirar si hay fracturas o no, ¿sí? Y en el tórax, abdomen y pelvis se van a buscar los procesos en el pulmón, ¿Mm? Si hay fractura de pulmón, ver si hay rotura, si hay neumotórax, si hay hemotórax, en el abdomen si hay rotura de vísceras huecas, y pelvis, obviamente todo lo que tiene que ver con pelvis, si hay fractura de algún tipo. Y la columna general se mira en sagital a ver si hay alguna fractura de alguna vértebra. Entonces vamos cambiando de ventana, blanda, abdomen, mediastino, tórax, óseo, según lo que se va encontrando. Lo que tiene bueno es que barremos un cuerpo entero en, no sé, 8 segundos cerebro y cuello y 20 segundos el resto del cuerpo, o sea que en un minuto de barrido se tiene todo y después se fotografía. Sí, primero se mira todo el estudio y por lo general cuando viene un politrauma, si hablamos de un hospital o una clínica, atrás, junto con el politrauma, viene el médico emergentólogo porque lo viene ventilando y cuidando. Vienen los camilleros y van a venir los neurocirujanos, los cirujanos.
Y ahí empezamos. ¿Qué tiene prioridad de mirar? La cabeza. Porque si hay un sangrado, fractura y algo en la cabeza, el primero que va a operar es neurocirugía. Si la cabeza está en condiciones, mira el cirujano, si tiene neumotórax, si tiene que colocar un tubo, si tiene que operar el abdomen. Y si todo eso está bien, le toca al traumatólogo ver la pelvis. ¿Sí? Entonces vamos mirando el estudio en orden, vamos moviendo las ventanas, no se fotografía de una, por lo general eso se mira con todos los médicos presentes, o mínimo con el médico radiólogo, para poder llamar al servicio que corresponda para lo que tengan que actuar. Entonces, lo que primero se va a fotografiar en ese caso, estamos hablando de placa para que pueda llevar al quirófano, por lo menos en el hospital se sigue en ese sentido con placa para el politrauma, lo primero que va a salir va a ser el cerebro para que se lo lleven. El paciente ya se fue mientras nosotros estamos procesando. Entonces se van las imágenes y el quirófano empieza a preparar al paciente, se empiezan a cambiar los cirujanos y después vamos enviando el resto de las imágenes. El traumatólogo verá si entra o no entra y el cirujano verá si entra o no entra. No se fotografía todo. Si hay fractura, se toman 2 o 3 imágenes de la zona de la fractura, por ejemplo. El tórax sí se fotografía, el abdomen y pelvis normal, pero si hay un neumotórax se van a utilizar otras ventanas. Después cuando veamos tórax vamos a ir viendo las definiciones de ventanas. ¿Hay una pregunta más? ¿No? Bueno, son